Amén. Les damos la bienvenida a la iglesia que se conecta en línea. Sean todos bienvenidos, que el Señor pueda hablarle a su corazón y pueda traer una palabra específica para cada una de sus vidas. Amén. Capítulo 16 del libro de los Jueces, versículo 26, dice la palabra del Señor. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Puede tomar su asiento, hermanos. Yo creo que la mayoría de todos nosotros, si no me equivoco, todos hemos escuchado acerca de Sansón. Sansón era un hombre fuerte que tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Porque había sido escogido como juez de Israel. Entonces su historia inicia como el pueblo de Israel, antes de tener reyes, era regido por jueces, porque siempre, de tiempo en tiempo, el pueblo de Israel se descarriaba, se perdía. Entonces el Señor levantaba jueces para que gobernara el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conocía reinos en ese entonces, no conocía rey. Y entonces llegó un momento donde siempre los filisteos era como una espina en el calcañal de Israel, porque siempre los oprimían, pero toda esa opresión, todo eso, hermanos, ese ataque del enemigo hacia el pueblo de Israel siempre venía desencadenado por la desobediencia que tenía el pueblo de Israel, porque siempre se perdía. El pueblo de Israel sí reconocía a veces su falta, sí reconocía que habían abandonado al Señor, el Señor los perdonaba, los restauraba. Pero de repente el pueblo de Israel empezaba a perderse y se levantaban jueces. Entonces vino el Señor y mandó un hombre, levantó a un hombre con un propósito específico, que era para poder libertar de la mano y del yugo de los filisteos al pueblo de Israel. Y tenía unas características bien específicas. Cuando se le apareció a la mujer, a la mamá. Y hay algo bien interesante, hermanos, que el ángel del Señor se le apareció a la mamá, no se le apareció al papá, en 2 ocasiones, para mostrar el propósito que Dios tenía con el hijo, que el hijo iba a ser un juez, un libertador del pueblo de Israel, del yugo de los filisteos. Entonces entra algo bien interesante, hermanos, que ustedes, como la mayoría son mujeres, ustedes como padres o madres juegan un papel bien fundamental en la vida y en el propósito de sus hijos dentro del reino de los cielos. Entonces viene el ángel del Señor y le dice a aquella mujer que iba a tener un hijo y de que tenía que evitar consumir vino y librarse de muchas cosas, porque él había sido apartado para libertar a Israel. Y una de las señales era que tenía que dejarse el cabello largo, no se lo iba a cortar, porque era un voto nazareo. Entonces, y empezó ese punto, hermanos, y empezó Sansón a crecer y a ser fuerte. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios sembrado en el corazón de aquel hombre. Siempre, pero el hombre, hermanos, a veces con la fuerza, o a veces cuando Dios pone propósitos en la vida, de repente se va llenando de arrogancia, se va llenando de su mente y sus pensamientos, de que es por su propia fuerza. Entonces Sansón empezó, y hay algo que me llama la atención, que en Sansón siempre se desvió, porque hay un punto de que él se enamoró de una filistea. No fue Dalila, o sea, tuvo su esposa, una filistea.
no buscó a alguien que estaba dentro del pueblo de Israel, sino que y le fue mal. Entonces, y le fue mal, y siempre quisieron descubrir cuál era el secreto de la fuerza. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de él? ¿De dónde provenía todo eso? Y todo provenía de parte del Espíritu Santo. Pero él, al tomar decisiones, hermanos, cuando uno toma decisiones equivocadas, siempre hay alguien que quiere deformar el propósito de Dios en su vida, y ese es Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. O sea, no tiene otras características. Con el enemigo no se negocia. Con el enemigo ni siquiera se tiene plática. Así como dijo el hermano la vez pasada, que a veces uno se pone a conversar con el peludo. Pero la cosa es, hermano, de que viene aquí y podía ser Sansón el hombre más fuerte, pero había algo que él no resistía, y era la presión de las mujeres. Porque dice la Biblia de que cuando él se iba a casar, tuvieron una fiesta de 7 días, y él puso un enigma a los filisteos, a los que eran familia de su esposa, que si le adivinaran el enigma, él les iba a entregar ropas. Pero no podían descifrar ese enigma hasta que la mujer empezó a insistirle que le diera, y aquellos hombres amenazaron a la mujer para que Sansón les pudiera declarar cuál era el enigma que les había dicho. Entonces la Biblia menciona una palabra bien importante que dice que Sansón se sintió presionado. Sansón se sintió presionado. Y dice que en las noches él se sentía frustrado, se sentía demasiado como preocupado por la presión que aquella mujer ponía sobre él para que le revelara cuál era el secreto del enigma. Y es por eso, hermanos, que hay que tener mucho cuidado en el ambiente que andamos, porque nosotros estamos metidos a presiones de este mundo. A presiones, y esas presiones de este mundo generan en nosotros angustia, preocupación, y llega a un punto que si no estamos firmes, si no estamos claros de qué somos en el Señor, pronto vamos a ceder, como lo hizo Sansón. El hombre tan fuerte, aquel que cada vez que atacaba el Espíritu Santo venía sobre él y mataba un montón de filisteos, que aquel que destruyó un león solo con sus manos, como que mataba una cabrita. O sea, aquel hombre podía defenderse, tenía toda esa fuerza, pero no soportaba la presión del mundo, porque las decisiones que él tomaba las llevaba ahí. ¿Por qué no buscó esposa en Israel, sino que se fue a buscarlos en un lugar pagano? Amén, hermanos. Entonces él se sentía presionado y cedía a la presión. Muy fuerte puede ser, pero hay algo, la presión en la mente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones juegan un papel bien importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, Sansón cedió al final. Y eso lo llevó, hermano, poco a poco a ir perdiendo aquella relación con el Señor y aquel propósito para el cual había sido llamado. Entonces, más adelante, al final, él termina matando casi a todos sus familiares porque no le dieron a la esposa, sino que le dieron otra. Y llega a un punto y se vuelve a perder. O sea, el Señor le daba victorias poco a poco. Entonces esa característica o una arrogancia, hermanos, que haber alcanzado algo en el Señor y a veces creer que siempre va a ser así y que no la podemos perder, eso llega a un punto que nuestro corazón se vuelve arrogante y duro. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya el Señor ya no está con nosotros o ya no se agrada de lo que hacemos. Podemos estar aquí, venir bien tranquilos, puede ir a una reunión familiar y puede hacer que nuestro corazón esté lejos y Dios ya no esté con nosotros, porque hemos cedido a presiones de este mundo. Amén. Entonces llegamos a un punto donde él conoce a Dalila, y entonces los filisteos volvieron al mismo punto. Y el enemigo a usted no le da tregua, hermanos. Si usted piensa que Satanás a usted le da tregua, está equivocado. Satanás es tranquilo. Satanás está en todo el tiempo del mundo. Lo empieza a observar, empieza a ver cuál es su comportamiento, cuál es su debilidad, por qué lado puede entrar. Y en el momento que usted está descuidado, ahí lo ataca. O sea, él no tiene prisa en derribarlo a usted, no tiene prisa. Nosotros sí estamos dentro de un cronómetro de tiempo. Satanás no. Su objetivo es destruirlo, es matarlo, es que usted se pierda. Y por eso le va a meter presiones en su mente.
Entonces vinieron los filisteos una vez más y le dijeron a Dalila: te vamos a pagar, pero sácale la verdad a este hombre. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? Entonces viene Sansón y él, ¿verdad? Yo soy fuerte, ¿verdad? ¿Qué me van a hacer? Tenía la fuerza de 10 hombres. ¿Qué va a pasar? Entonces ya le empezó entre un juego entre Dalila y él. No, si me amarran con cuerdas nuevas, con eso me van a detener. Empezó a ceder, empezó a bromear, empezó a jugar con lo que no tenía que jugar. Entonces a veces en nuestra vida se hacemos, ¿verdad? Empezamos a querer jugar y empezamos a querer confundir. No, eso ya no. Y poco a poco nos vamos deformando espiritualmente. Poco a poco vamos perdiendo sensibilidad. Entonces vino a un punto de que Dalila le sacó la verdad. Y dice la Biblia de que Dalila día y noche lo presionaba para que le dijera la verdad. O sea, el punto débil de Sansón era que no podía resistir la presión de este mundo. No podía. Nosotros podemos tener el mayor conocimiento teológico en nuestra vida, hermano. Pero si no estamos firmes en el Señor, eso no va a servir de nada. Pronto vamos a caer. Porque en el conocimiento yo me jacto. Pero no es eso en esta vida. Entonces se dio a la presión y dice la Biblia de que Sansón, ¿qué fue lo que dijo? Una vez más me lo voy a librar yo. Ya me he librado todas estas veces, esta vez me libro. Pero dice, no se había dado cuenta de que Jehová ya no estaba con él. Y a veces nosotros así caminamos. Ya lo hice una vez, no pasó nada. Segunda vez, no pasó nada. Y empieza a deformarse su vida, a desarreglar su vida peor todavía. No, si no pasó nada. Eso que dicen que Dios va a castigar, ¿no? O que va a tener consecuencias. Y empezamos como a familiarizarnos tanto que llega un punto en donde ya las consecuencias de nuestras acciones ya nos alcanzan, como hizo con Sansón. Y dice la Biblia que él no se había dado cuenta de que Jehová ya no estaba con él. Porque por confiado. Y muchos de los que estamos acá podemos estar confiados en nuestras habilidades, en cómo Dios nos ha usado, en cómo Dios nos usó antes. Y pensamos que eso nos va a mantener firmes, cuando lo que nos hace estar firmes es vivir una vida agradable para el Señor, en su voluntad. Una vida que a Él le agrade, una vida santa. Amén. Entonces eso pasó con Sansón. Y al final Sansón perdió. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta. O sea, se había confiado tanto en lo externo, en lo que tenía, en su forma de desarrollarse, que había olvidado lo primordial, que era esa relación con Dios, el pacto que había hecho con Dios. Pero cuando nosotros hemos venido al Señor, nosotros hemos hecho un pacto con Él. Un pacto a través de la sangre de su Hijo. Y cuando le fallamos, nosotros no valoramos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando le fallamos deliberadamente, cuando le fallamos conscientemente, cuando sabemos que estamos actuando mal y no reaccionamos, sino que, disculpe la expresión, no vale. Ahí no estamos valorando la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Y llegó a un punto, hermanos, en que se deformó tanto que fue preso por los filisteos. Y muchas veces nosotros, quizás muchos de nosotros o alguien que nos escucha, deliberadamente empezó a caminar a un punto de estar preso del pecado, a estar esclavo una vez más del pecado. A ver una vez más, ya no tienen las fuerzas. O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó que no me di cuenta que ya no tengo fuerzas para levantarme? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se entristeció con usted. Porque deliberadamente empezó, lo hizo una práctica. Pero aquí está el Señor para una vez más libertarlo. Aquí está el Señor para hacerlo libre una vez más. Si usted está aquí es porque el Señor siempre quiere darle libertad, siempre quiere darle una oportunidad más. Y hay algo que me llama mucho la atención, hermanos, y está en el versículo 15, que a Sansón le arrancaron los ojos. Sansón no podía ver.
¿Sabe que eso pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor? Nuestros ojos espirituales se pierden. O sea, toda visibilidad del Señor dejamos de verla. Eso es lo que va a buscar el pecado en usted, quitarle los ojos en donde usted tiene la mirada y lo va a volver insensible. O sea, Sansón podía tocar, de hecho lo pusieron a moler, en un molino lo pusieron, que no iba a aprovechar a un hombre bien fuerte, ¿verdad?, que esté moliendo, mejor lo cambiaron por los burros. Pero ¿sabe qué? Y se vuelve presa de burlas. Así pasa en nuestra vida cuando nos alejamos del Señor. Nos volvemos objeto de burla del enemigo. Nos volvemos objeto de vergüenza del enemigo, de este mundo, porque hemos cedido. Amén, hermanos. Y nos volvemos más insensibles. ¿Y qué pasó? Y de repente ya estamos envueltos y ya no tenemos escapatoria. Por más fuerza, el Espíritu Santo antes me usaba, el Señor me usaba, el Señor me llenaba. Pero ahora, ¿qué pasó? No te diste cuenta y deliberadamente te descuidaste en tu vida espiritual. Te alejaste de Él. Ya no sentiste lo mismo y fuiste consciente de cómo estaba tu situación, y en vez de correr a Él te alejaste más y seguiste tu vida pecaminosa. Amén. En vez de correr a Él, ya había una carcoma, había una ceguera como Sansón, y lo que tocaba nomás es seguir la rutina. Pero hay algo bien importante, hermanos, que Dios nos muestra la enfermedad, pero también nos muestra la cura. Y esta tarde el Señor es la cura, es Jesucristo. Amén. Y hay algo bien importante aquí que dice en el versículo 22, del versículo 21 del capítulo 16, dice: y entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos. Esto es el pecado. Quitarte la ceguera, quitarte los ojos de donde lo tienes. Ya no te enfocas en Jesús, ya no te enfocas en Dios, te enfocas en el problema del hermano, te enfocas en cómo te mira, te enfocas en cómo te trataron, y empezás a llenarte de amargura. O sea, empiezas a perder la vista que Dios te ha dado, la vista que Dios te ha permitido ver, para que veas su gloria, veas su mover, veas su mano obrar en Él. Pero todo eso lo perdemos. Todo eso lo perdemos, pero siempre hay una esperanza, hermano, porque en el versículo 21 dice: pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿Cuál es la señal de Sansón? Que Dios estaba con él. El cabello. O sea, voy a dar una hipótesis, ¿verdad? Fuera, no está en la Biblia, pero es una suposición. ¿Será que Sansón pudo reflexionar de lo que había hecho? Porque Dios empezó a hacer que volviera a crecer el cabello en él. O sea, a surgir una nueva esperanza en su vida. Amén. O sea, es que en esos momentos donde hay burlas, donde hay escarnio y donde entendemos que nos hemos separado de Dios, podemos reconocer que Él está ahí, y el Señor una vez más vuelve a darnos esperanza. Porque aquí dice: mientras le cortaban el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Una nueva oportunidad, hermanos. Hoy que está con vida, el Señor le quiere dar una nueva oportunidad. Una oportunidad más. ¿Cuántos quizás no tuvieron esa oportunidad? La tuvieron, porque Dios a todos les da la oportunidad, pero no la aprovecharon. Ahora la pregunta es: ¿la va a aprovechar usted esta tarde? ¿La va a aprovechar usted que me escucha? Dios está presto a escucharlo. Entonces eso le dio esperanza una vez más. Nosotros podemos habernos alejado del Señor, pero mientras estemos con vida, la misericordia de Dios está presta para acercarnos a Él una vez más. Amén, hermanos. No permita, por más lejos que lo llevó el pecado a usted, vuelva. Por más lejos, por más apartado que esté hoy del Señor, el hecho que nos esté escuchando es porque Dios le está dando una oportunidad de volver. Es porque el Señor le está dando una oportunidad más de restaurarse. Es porque Dios le está dando una oportunidad más
de poder ser perdonado. Amén, hermanos. Esa es una oportunidad más. Esa es una oportunidad más que el Señor le está dando ahora. O sea, recibir el vituperio, los propósitos. ¿Cuál es el propósito de Sansón, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Sansón? Él había sido levantado para destruir a aquellos que oprimían al pueblo de Israel. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos sido levantados con un propósito en este lugar. Y lo hemos perdido porque no lo cuidamos y nos apartamos del Señor. Y usted puede pensar, todo está perdido. Yo no creo que Dios me vuelva a usar. Yo no creo que Dios vuelva a hacer algo conmigo. Yo quiero decirle esta tarde que si usted está vivo y usted le clama a Él con misericordia, el Señor lo va a escuchar. Y el Señor va a volver a restaurar ese propósito en su vida. Amén, hermanos. Hoy el oído del Señor está presto a levantarlo, a restaurarlo. Eso pasó. Sansón, el Señor me usaba mucho antes. ¿Y hoy qué pasó? No te vamos a recriminar, no te vamos a reprochar. Te vamos a decir, levántate. Levántate, aún es tiempo, aún hay esperanza para que te levantes. Aún hay propósitos en tu vida. Aún hay más para usted. Aprovéchelo hoy que está vivo. Porque Dios da oportunidades, hermanos. Hoy que usted está vivo, hay una oportunidad de levantarse. Hay una oportunidad para venir a Él. Si su vida está perdida, en el Señor va a encontrar esperanza. En el Señor va a encontrar esa vida eterna. Entonces, en ese pensamiento y de reflexión que yo creo que Sansón tuvo, ahí donde viene y lo llevaron para burlarse. Quizás usted se alejó del Señor y muchos se burlaron de usted. Bueno, y que no era aquel que predicaba, y que no era aquel que daba la célula, y que no era aquel que era supervisor, y que no era aquel. Y empiezan a burlarse. No importa cuánta burla, cuánta vergüenza, cárguela, porque son consecuencias de su pecado. Lo importante es que no se quede ahí, que se levante una vez más y que siga adelante, que busque al Señor, y el Señor va a estar con usted una vez más. Amén, hermanos. Eso es lo importante, no es cómo está tu situación, es lo que vas a hacer hoy. Es cómo te vas a levantar hoy. Eso es lo que Dios te está dando hoy, una nueva oportunidad de redimirte, de restaurarte, hermano. Porque ahí vino una vez más en su mente. Yo fui para destruir a los filisteos. Y le dijo, hey, llévame a las columnas principales del templo. Y es algo bien importante, hermano, que Sansón no podía ver, aún no podía ver, y no vio. Pero ¿a quién le dijo? A un muchacho que lo guiara. Nosotros como iglesia somos levantados a guiar, a restaurar, a levantar a aquel que se ha alejado, a aquel que ha caído en la trampa del enemigo. Eso es nuestro propósito, levantarnos, ayudarles a levantar, a guiar. Porque eso dijo Sansón: yo tengo mi propósito, pero mis ojos han sido arrancados. Pero aquí hay un muchacho. ¿Quién quiere ser parte para que alguien cumpla los propósitos de Dios en la vida de otros? ¿Por qué? Porque a veces no queremos. A veces no nos gusta ver que Dios cumpla propósitos en otros. Y eso es un pensamiento diabólico que el Señor lo reprende esta tarde. Pero ahí estaba, había un muchacho ahí. Significa no hacernos de la vista gorda, no hacernos del ojo pacho. Ver, llegar, orar, levantar, restaurar. Ese es el motor de la iglesia. Ese es uno de los fundamentos de la iglesia: levantar al caído, restaurar a aquel que se ha perdido. Entonces Sansón dice: no, yo no me voy a ir sin cumplir mi propósito. Escúcheme, hermanos, si el Señor le dio propósitos en su vida y usted piensa de que ya no lo tiene, hoy es tiempo de volverlos a levantar. Hoy es tiempo de volver a poner esa mente en el Señor y que el Señor restaure esos propósitos que hay en cada uno de ustedes. Eso dijo Sansón, y lo llevaron, y allí
hay algo tan especial en el versículo que leíamos al inicio que dice: Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Solo una vez más. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su situación? Hoy dígale al Señor: dame una oportunidad más, Señor. Puede ser que su mente, su corazón ya lo haya engañado, que usted ya no tiene oportunidades. Hoy yo vengo a decirle de parte del Señor que hay una oportunidad más para su vida. Y la oportunidad está en Jesús. La oportunidad está en el Señor. Levántese hoy, tome la mejor decisión de su vida y el Señor va a cumplir su propósito. Aquí le dice: Señor, fortaléceme, por lo menos. Dice: te ruego que me fortalezcas solo una vez más, solo una vez más. Solo una vez más, Señor. Vuélveme a levantar, Señor, una vez más. Vuélveme a usar, Señor, una vez más. Úsame una vez más. Ya no quiero vivir con despropósito, Señor. Vuélveme a levantar, vuélveme a usar, vuélveme a dar palabra. Señor, que una vez más los dones de tu Espíritu surjan en mí. Antes profetizaba, Señor, una vez más dame de esa revelación y esa interpretación de lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque ya no lo vemos. Porque ya no lo tenemos. No, los dones son irrevocables. Quien nos ha ocultado es usted y yo, tal vez, y todos nosotros. Pero el Señor está aquí una vez más para revelarse. Dios está aquí para libertarlo. Dios está aquí para darle libertad. Dios está aquí para quebrar esas cadenas. Usted solo no puede. Usted necesita a Jesús. Usted necesita al hombre fuerte. Amén. Una oportunidad más. ¿Dónde más podemos encontrar estas expresiones? En el hijo pródigo. El hijo pródigo había desgastado todo, hermano. Así muchas veces esa bendición espiritual que el Señor nos ha dado, nosotros la malgastamos. La malgastamos porque es que hay un peligro en la arrogancia. No, si yo no importa, yo voy a hacer esto. Y uno confía en su propia fuerza. Pero si el Espíritu Santo no está en uno, de nada va a servir eso. Entonces, ¿pero qué dijo el hijo pródigo? Voy a ir a la casa de mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado tu hijo. O sea, yo me alejé, yo perdí, mis decisiones me llevaron a una pérdida total. Pero una oportunidad más, dame. Una oportunidad, no le dijo de ser tu hijo, sino de ser uno de tus jornaleros. O sea, una oportunidad más dame de estar en tu casa. Una vez más dame de estar allí contigo, estar en tu presencia, estar ahí, no perderme de tus bendiciones. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Y hoy el Señor lo está llamando. Dice su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Hoy es la oportunidad que el Señor cene con ustedes. Hoy es la oportunidad que Dios trae para usted, para que se levante una vez más. No permita que el pecado, no permita que las decisiones de su vida lo limiten. Levántese ya, hermanos. Hay una oportunidad más en su vida. Aprovéchela. Es tiempo de aprovecharla. ¿Por qué? Porque muchos no la van a aprovechar. ¿Saben quién perdió su oportunidad? Cuando Jesús contaba el relato del rico y Lázaro. Señor, aunque sea, manda a Lázaro a mojar la punta de su dedo en mi lengua. Ya era tarde. Hoy que está vivo, hoy puede tomar una buena decisión. Mañana no lo conocemos. Es más tarde no lo conocemos. La decisión es hoy que está vivo. La decisión es hoy que está ahorita con vida, respirando. Tome una buena decisión, porque va a llegar un momento que usted no va a tener oportunidades. No, ya no puedo hacer nada, le dijo el padre Abraham. Sácame de aquí para ir a hablar a mis hermanos. No, tienen a los profetas. Perdió la oportunidad. Hoy no la pierda usted. Levántese.
No tiene fuerza, dígale al Espíritu Santo que lo levante. Dígale al Espíritu Santo que lo restaure, que lo llame una vez más. Porque en su presencia hay grosuras, hermanos. Nosotros podemos disfrutar de la grosura de sus bendiciones. Pero hoy es la oportunidad. Hoy no hay pérdida. Es que yo ya mucho hice. No importa. Si está vivo, tiene una oportunidad más. Si está vivo, tiene una oportunidad más de seguir. Levántese. Y si no tiene fuerza, haga como Sansón. Muchacho, ayúdame. Muchacho, ayúdame. Pida ayuda, hermanos. No sea orgulloso. Pida ayuda. Corra por auxilio. Porque son dos mejor que uno, dice su palabra. Usted solo no va. Usted no es león que caza solo, perdóneme. Usted es oveja, que ni en manada somos tan fuertes. Por eso tenemos al buen pastor. ¿Entienden, hermanos? Levántese, corra una vez más a los brazos del Padre, que hoy es tarde de misericordia para su vida. Hoy es tarde de misericordia para que usted vuelva una vez más. Y así como Sansón, Señor, te ruego que por lo menos una tan sola vez, te ruego una tan sola vez que me des la oportunidad de cumplir mi propósito, Señor. Un chance más. Así pasa cuando estamos afligidos. Señor, sácame de esta, Señor, y yo te prometo tanto. Hoy es tiempo de regresar a Él. Hoy es tiempo. Y dice la Biblia de que el Señor le escuchó. Dice: luego Sansón palpó las dos columnas que sostenían el templo y se apoyó contra ellas y gritó: muera yo junto con los filisteos. Y cuando venía la fuerza, ¿quién venía sobre él cuando él tenía fuerzas? El Espíritu Santo. O sea, cuando él tocó las columnas, el Espíritu Santo ya estaba una vez más en él, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia no tiene fin, hermanos. Aprovechémosla. Hoy es tiempo de aprovecharla. Murió Sansón, pero cumplió su propósito. Usted ha sido levantado para derribar las columnas del enemigo, como Sansón. No permita que el pecado le siga carcomiendo y que lo aleje más del propósito. Hoy es tiempo de poderse levantar. Hoy es tiempo, hermanos, de misericordia. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de que corra a los pies de Jesús. Él le va a dar una vida nueva y renovada y restaurada. No se apoya en su propia prudencia, no se apoya en su propia fuerza. Apóyese en las fuerzas que nos da el Señor. Amén. Cierre un momento sus ojos, por favor. Y antes de orar, yo quiero hacer una invitación, hermanos, o amigos que hay en medio de nosotros. Hoy es una tarde de oportunidades. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos, órale al Señor. Pero yo quiero hacer un llamado hoy esta tarde. Si el Señor te ha permitido estar acá, si no estás bien con Él, acércate hoy. Pídele perdón como Sansón. Hoy el Señor te está dando una oportunidad más. El Señor quiere darte hoy una oportunidad más de cambiar tu vida, cambiar la dirección que tu vida lleva. ¿Hay alguien aquí que quiere renovarse con el Señor? Pase al frente. Si hay alguien que se quiere entregar al Señor, pase al frente. Usted necesita del Señor, pase al frente. Hay alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor, estar a cuentas con Él, pase.
Hoy es la oportunidad, hoy, no es mañana, no es más tarde, es hoy. Quizás estás rogando, Señor, dame una oportunidad más. Esa es la palabra que el Señor te está enviando. Hoy es la oportunidad para poderte levantar, para poder ser restaurado, para poder ser perdonado. Levántate hoy, pasa al frente. Hay alguien que se quiera entregar al Señor, pase al frente, pase, vamos a orar por usted. Ya no más vergüenza, hermano, ya no más burla del enemigo, ya no más propósitos perdidos. Venga, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de volver a Él. Haga una nueva alianza con el Señor. Hay propósitos en su vida, los ha perdido. Pase al frente. Queremos orar por usted. Usted sabe que necesita del Señor. Pase al frente. Vamos a orar por usted. Hoy es la oportunidad, hermanos. Te puedo asegurar que la oportunidad es hoy. Mañana no te lo puedo asegurar. No te puedo asegurar si es más tarde. No te lo aseguro. Te aseguro que la oportunidad de poder corregir el rumbo de tu vida es hoy. Es ahora. Señor, tú me usabas. El Señor puede volver a usarte. Pero necesitas ser restaurado, ser tocado. Señor, yo me acuerdo cuando tú me usabas grandemente y hoy ya no. El Señor lo puede volver a hacer hoy. Pero es necesario que vuelvas y arregles tu vida con Él, que estés a cuentas con Él. Qué bueno es estar a cuentas con el Señor y que nuestra vida descanse en la esperanza de que estamos seguros en Él. ¿Hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, que sabe que le ha fallado, que sabe que su vida no está en la voluntad de Él esta semana? Pase, póngase a cuenta con Él. No importa el tamaño de tus pecados, el sacrificio de Cristo lo cubre todo, hermanos. Los que me escuchan a través de las redes, hay una oportunidad más que el Señor te da. Te aseguro que es la única oportunidad que Dios te puede dar, porque no tenemos seguridad el día de mañana. Si tenemos vida mañana, qué bueno que Dios te ha dado una oportunidad más, pero no pierdas tu tiempo. Ven a Él, vuelve a Él. Deja que Él te limpie, te restaure, te justifique una vez más. Sé que el Espíritu Santo está tocando el corazón, hermanos. Sé que el Espíritu Santo está redarguyendo ahí en su corazón. Pase al frente, no se preocupe, no tenga pena. Deje que la vergüenza del Señor las cubra con su sangre. Pase al frente, corra a sus brazos llenos de misericordia. Llenos de misericordia. Dios está aquí. Dios está aquí. Te está tocando tu corazón. No tienes fuerzas para levantarte. Aquí está la iglesia para poderte ayudar a levantar. Aquí está la iglesia para ayudarte a levantar, pero el que te va a restaurar es Cristo. Espíritu Santo, llena, redarguye esta tarde, Señor. Toca, habla a cada espíritu, habla a cada alma, Señor. Levántate, aún hay tiempo, aún hay oportunidades. Es tiempo, es necesario. Sansón no sabía que el Señor ya no estaba con él. Fracasó por sus consecuencias, pero el Señor renovó la esperanza en él. Ven a Él, ven a Él. Ya no pierdas tiempo. Yo sé que es una lucha. Es una lucha entre tu forma de vida, es una lucha en tu modo de vida, pero ríndete a Él. Ríndete a Él.
Gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, esta tarde por tu gran misericordia, por tu gran bondad, Señor. Gracias por esta vida, Señor, que ha pasado. Que seas tú, Señor, restaurándola. Que seas tú, Señor, perdonando toda falla en su vida. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia hacia cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias a los que se conectaron. Muchas bendiciones. Que el Señor haya hablado a sus vidas. Amén, hermanos. Quiero